¿Y qué hace una persona que ama tanto el mar en Madrid? ¿Cómo sobrevives? Te he amado sobre el mar, mi único lecho, porque el mar fue la cuna donde oí el canto más temprano del mundo, y el brillo de la arena en la marea baja fue la firme promesa que el tiempo me hizo tantas veces de infinitud y amor en el crepúsculo. Te he amado sobre el mar y el oleaje se bordó de la espuma blanca de un te quiero, y te he seguido amando aunque los cúmulos cubrieron de tristeza y de lluvia nuestra playa. Te he amado sobre el mar porque su azul profundo, su inmensidad de sal y su latido alzan el altar único donde la piel se inmola y los ojos se abren para el amor junto a otra piel transida de la plata irisada de los seres marinos. Te he amado bajo el mar en el verde traslúcido y frío de sus aguas, como el ser no nacido al que espera un exilio deslumbrado de lágrimas. Y te amo bajo el mar aunque apenas respiro y giro a todas partes en esta inmensidad sombría de sus ondas para seguir buscándote solo donde la vida es libertad y sueño. Pero el mar es el tálamo donde el amor naufraga, donde tal vez su furia y la soledad de su alma anegan los altares de esa efímera gloria en el umbral exacto del silencio. Y se queda desierto, esquivo y desolado, sumergido en un sueño de inconsciencia infinita o en un llanto trágico de galerna. Porque ya sabe entonces que no es mar sino solo vacío, que su memoria es líquido y ronco lamento de la resaca y en el aire y la luz ensombrecida de la playa solo queda el fulgor exiguo y apagado del nácar en la arena. Y ahora te amo lejos del mar con el dolor de un regreso imposible hasta su orilla, con la palabra rota del oleaje que recuerda tu nombre, con la herida salobre incrustada de pólipos que ya no se me cierra. Lejos del mar porque sé que algún día su seno que fue cuna y fue tálamo y altar inmarchitable será el único lecho donde oiga el canto silencioso de tu olvido. Memoria de naufragios de Alfredo Piquer. Tenemos hoy con nosotros a Alfredo Piquer. Hola, Alfredo. Estamos en Vergüenza Ajena, en la calle Galileo 56, uno de los mejores, si no el mejor bar literario de Madrid, que os animamos a pasaros. Y estamos con un invitado de lujo, que tenemos aquí sus libros, Memoria de naufragios, de la colección Writers de Legados. Un saludo a Agustín, que estás haciendo un trabajo estupendo. Mar sobre este altar, de Ediciones Vitruvio. Y Tu oscuro nombre, de Cuadernos del laberinto. ¿Cuál es el último de los tres? Es Tu oscuro nombre. Tu oscuro nombre es tu último libro. Sin embargo, en los primeros, digamos, hay una relación fuerte con el mar, ¿no? Y yo te quería preguntar, ¿qué sucede con el mar en tu obra? La sigue habiendo, es decir, yo creo que no me la quito del todo de encima. Bueno, no solamente porque el mar es una metáfora universal y es una metáfora del absoluto, es la imagen del absoluto y ha servido en literatura, sobre todo, y no digamos en poesía, tanto para hacer la metáfora de la muerte desde la Edad Media o el Renacimiento, hasta hacer metáfora, pero independientemente de ese valor literario, de metáfora del mar, claro, es una experiencia, en mi caso, supongo que como en tantos otros, es una experiencia también juvenil, pero claro, siempre lo he pensado, he dicho, bueno, el mar, es que yo me aventuré en el mar y tal, tenía un primo que me daba mucha envidia que se embarcaba en los pesqueros y se iba con los pesqueros de noche, toda la noche, se iba a no sé dónde, ¿no? Yo no tuve esa experiencia, sin embargo, cerca del mar sí, entonces yo soy un ser de tierra adentro, pero el mar ha sido una experiencia juvenil en la medida en que había una especie de fascinación estética, ¿no? O plástica y también pues un poco conceptual, en fin, no sé cómo decirlo. Entonces se convierte en memoria
y se convierte en esa experiencia que se repite, ¿no? Muchas veces he pensado, bueno, tendría que quitarme ya de encima esto, superar este tipo de temas, ¿no? Este tipo de temas, bueno, y al final llegas a la conclusión y dices, bueno, ya se agotarán por sí mismos, ¿no? No tiene por qué agotarse tampoco, ¿no? Porque lo puedes tratar de diferente manera o entenderlo o tratarlo de diferente manera. En fin, bueno, pues he llegado a la conclusión de que, bueno, pues si se repite el tema o se repite como motivo o como imagen o como metáfora, pues no pasa nada. O sea pero sí es verdad, está presente un poco en todos los libros y sigo escribiendo un poco. Ahora menos, tal vez, ahora menos, pero sigo un poco con esa imagen encima, ¿no? ¿Sí? Invocando al mar. Sí, sí. Y también eres artista plástico, profesor de dibujo. ¿Como artista plástico tienes también esta relación con el mar o te sucede solo cuando entra la palabra? Claro, porque yo como plástico es verdad que yo además he contado más de una vez que en un momento dado, cuando era muy jovencito, yo estudié filosofía y letras y entonces en la facultad yo dije, ¿qué quiero hacer? Escribir. Y yo tuve muy clara esa disyuntiva, dije, ¿qué quiero hacer? ¿Escribir o pintar? Y dije, pintar. Y entonces, la plástica, de hecho, desde entonces, desde muy pronto, me fascinó también, me interesó mucho la abstracción. Era el momento de un poco de la eclosión de la generación de los abstractos españoles, del grupo del Paso, del Dau-Alset, que tenía mucho de revulsivo todavía entonces y tal. Y a mí aquello me fascinó. Entonces yo he sido un abstracto toda la vida, claro, después de haber pasado por la Escuela de Artes Aplicadas, haber pasado por la Facultad de Bellas Artes, tal, pues claro, el aprendizaje es fundamental, la técnica es fundamental, como en literatura, que eso acabe, ¿no? Pero siempre he sido un abstracto. Entonces, ¿el mar qué tiene que ver con la abstracción? Bueno, a lo mejor tiene bastante más que ver de lo que pueda parecer, ¿no? Pero no porque haya constituido un tema de representación como tal, ¿no? En sí mismo. Pues hay un género en plástica que son un género tradicional, que son las marinas, tal, y sin embargo nada que ver con lo que pueda ser el mar también como leitmotiv de la plástica. Y ya digo, porque he sido un abstracto toda la vida, entonces no existe en muy pocas ocasiones he podido estar cerca de esa referencia figurativa, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O sea, no sé si te he respondido más o menos. Sí, me parece curioso que digas que en tu obra plástica eres abstracto, porque en tu poesía a mí no me pareces nada abstracto. Entonces, ¿cómo relacionas la poesía y la pintura? ¿Te pasas de un género a otro? ¿Se influyen entre sí? La verdad es que hay épocas, es decir, quisiera sinceramente haber estado activo en todos los terrenos durante pues, la mayor parte del tiempo, pero no es así, hay épocas que te centran más una actividad y épocas que te centran más otra, ¿no? Entonces, pues, de hecho, tengo que confesar, lo hago un poco, ¿no? Que la plástica la tengo un poco abandonada. Yo sí, el dedicarte, como decías, efectivamente soy profe de Bellas Artes, entonces esto es el pretexto para que te das a ti mismo para decir, ¿estás trabajando en plástica? Y dices, sí, claro, todos los días, pero es mentira. Es decir, estás dando clase de plástica, sí, estás enseñando a los alumnos, sí, pero no estás trabajando en tu propia obra, ¿no? Bueno, independientemente de eso, pues es verdad que la plástica en este momento está un poco abandonada y en este momento pues hay más dedicación a lo literario, ¿no? A la poesía y tal. ¿Pero crees que existe una relación entre poesía y pintura? Sí, la verdad es que no te creas que me lo he planteado muy directamente, no ha supuesto un problema, ¿no? Pero hay gente que no hace imágenes, por ejemplo, en su poesía. Y para mí, personalmente, sí que es muy importante que la poesía me remita a imágenes. Yo vengo del cine. Entonces, igual, me tiene que transmitir una imagen, pero no es necesario. O sea, puede transmitir... Tal vez la poesía, como tú bien dices, tiene muchísimas más imágenes, mucho más en ese sentido figurativa, que puede hacer la plástica, en mi caso, digo, pues a lo mejor lo que ha hecho, un poco sin darme cuenta, ha sido suplir esa necesidad de figuración, esa interiorizada, ¿no? De figuración plástica, claro, sin necesidad de materializarse, sino una necesidad de plástica referencial, como yo digo, figurativa, de alguna forma, en sentido amplio, pero que no se manifiesta en lo físico, pero que sí de alguna manera estás
llevando a cabo internamente o estás realizando interiormente. Estoy dando una explicación, así que no sé si es No, traducible pero o no, me pareció una explicación bastante razonable de que lo hayas sacado de esta forma, pues realmente pues pintar con las palabras, ¿no? Y sin necesidad de llevarlo a los pinceles. Y como bien has dicho que eres profe, ¿tú crees que se puede enseñar a alguien a ser artista o a ser poeta? Te diría sí. Te diría sí en términos no absolutos, sino en términos relativos, porque depende de muchos factores. Se puede enseñar, sobre todo, se pueden enseñar los instrumentos, ¿no? Se pueden enseñar los instrumentos, las herramientas, la técnica, el lenguaje, ¿no? Y en esa medida, si tú eres un profe como está mandado, lo cual no es nada fácil, pues entonces tú lo que puedes transmitir es transmitir con tu actitud, con tu preparación, con tu actitud, no solamente tu actitud como talante personal, sino tu actividad en clase, tu actividad docente en general, tú puedes transmitir esa pasión, ¿no? Pero hay otros factores que son los propios alumnos, los propios receptores. Entonces, claro, hay receptores de muy diferente tipo, ¿no? Entonces, transmitir en general en todos los casos, pues será difícil. Pero transmitir en algún caso yo creo que sí. O sea, yo creo que depende, ya digo, de varias premisas distintas, pero... Y luego porque el tiempo también cuenta y al principio parece que puedes tener un poco más de energía o tal. Bueno, todo trabajo desgasta. La enseñanza es un trabajo muy creativo y muy vocacional, pero también se puede convertir en rutinario, en monótono, también desgasta, tal. Bueno, pues ahí hay que mantenerse un poco vigilante, ¿no? Un poco activo, pero sí, te diría que sí, que se puede. Si bien existe el debate sobre si se puede enseñar o no a alguien a ser artista, ¿consideras aparte otro debate que existe si es necesaria la figura de un mentor? Tú, por ejemplo, tuviste un mentor, tuviste una guía en tu camino artístico, o no tienes. Bueno, no entiendo muy bien qué significa como mentor pero... me refiero me interesa mucho, y lo que intento transmitir con las entrevistas es que la gente que, digamos, ya tenéis un camino y tenéis una trayectoria, en tu caso bastante interesante, bastante compleja, ¿qué le puedes decir a la gente que está viendo esta entrevista, que a lo mejor está empezando, que no ha publicado nada pero tiene ese interés? Entonces creo que abrirse camino en el mundo del arte puede parecer difícil, ¿no? De primeras. Tú en tu casa tienes esa vocación, pero me refiero si has tenido algún tipo de ayuda, ¿no? En muchos artistas, pues desde Leonardo da Vinci a escritores, o bien puede ser la figura de un editor, o la figura de un maestro, o la figura de un padre, o la figura de un colega, ¿no? Pero siempre hay alguien como que te introduce o te dice, oye, pues creo que tienes algo, y te anima, o bien te rompe todo y si has tenido esa figura o si la crees prescindible, por ejemplo. No la he tenido, la creo prescindible, lo que no quiere decir que en un momento dado pueda ser muy positiva tenerlo, siempre y cuando, claro, un mentor en el sentido de un verdadero apoyo, un verdadero acicate, una verdadera guía, por ejemplo, pues no es fácil, ¿no? Ahora, volviendo un poco al tema anterior, un buen profesor, por ejemplo, un buen enseñante, un buen docente que te dé pistas, que eso podría estar realizando ese papel, ¿no? Claro, lo puedes estar realizando ahora. Cuando también de muy joven empecé a dibujar y dibujaba en academia y tal, pues uno de los profes me decía, le enseñé unos cuadros que había hecho, y entonces era muy bestia, tenía un soplete de fontanero y quemaba las maderas, por esa influencia de los abstractos que te he contado antes un poco, ¿no? Que también estaba imitando de alguna forma y tal, y vio aquellos cuadros y decía, me dijo aquel profesor, me decía, te voy a contar una anécdota. Cuando Lucio Muñoz vino a Madrid y tal, no era Lucio Muñoz, hablaba de un escritor precisamente, pero ya no me acuerdo, y había hablado con otro personaje muy afamado, muy encumbrado y tal, le dijo, don fulano, vengo con un libro o vengo con unos cuadros, algo así tal, ¿qué hago con ellos? ¿No? Y entonces le dijo, pues eso, pues vente a Madrid y ponte a la cola, ¿no? Ponte a la cola, es decir, y es verdad, es decir, bueno, el tiempo dice muchas cosas, efectivamente, estando un poco metido en el trabajo, creyendo un poco en tu propio trabajo, ¿sabes? En un momento dado una guía ayuda, potencia. Hombre, el tema de los mecenas y tal, yo creo que ya
o se acabó o es muy de otra manera. Las galerías de arte se han convertido en una especie de negocio terrible, ¿no? Bueno, así que estoy desbarrando un poco, me estoy yendo por los cerros de Úbeda. Me parece muy interesante. Entonces, este joven artista que empieza, si sabemos que cómo está el patio, ¿no? Tanto en las editoriales como en las galerías de arte, digamos, ¿qué solución, qué propuesta puede haber ahí? ¿Internet y mostrar tu propia obra o cómo? ¿Qué Claro, es esto? porque decir ponte la cola pues es un poco triste en la medida en tal, bueno, es que la cola es muy larga Claro. o es que no es el método, ¿no? Uh-huh. Realmente, sino que hay atajos que no se sabe cómo funcionan y no funcionan exactamente por reconocimiento de tu mérito artístico, ¿no? Literario, plástico, tal, sino que funcionan un poco Por de otra manera, contactos, ¿no? otras Tal, cosas. entonces sí, Sí. estando un poco en ambiente, ponerse a tiro, vuelvo a repetir, ¿no? Muy bien porque no sé qué responder, te confieso, ¿no? Creyendo un poco en tu propio trabajo, es decir, gente que yo tenía un problema y sin ánimo de volver un poco a mí mismo, pero es ser demasiado autocrítico, por lo que te decía que mejor tienes abandonada la plástica o tienes abandonada no sé qué tal. No, es que no puedes ser autocrítico, es decir, es que autocrítico, dices, bueno, está muy bien ser autocrítico, ser reflexivo sobre lo que haces, tal, que duda cabe, no voy a decir lo contrario, pero me refiero a que tienes que creer un poco en lo que haces. Has sido demasiado perfeccionista, puede ser. Tal vez, ¿no? Tal vez un poco por ahí van los tiros, ¿no? Entonces, tenerse a empujar lo que haces, ¿no? Es decir, Sí, quizás soltar más las cosas, ¿no? uh-huh, Para darles uh-huh. vida y bueno, si te equivocas, quizás no tener miedo, ¿no? A equivocarte Sí. es lo que Eso es, podrías... ¿no? Y equivocarte por ti mismo, ¿no? No porque te digan por aquí, por allá, sino un poco equivocarte por culpa de todo lo peor que puede pasar. Claro. O sea que... ¿Tienes algún poema de otro autor o autora que te guste? Imagino que habrá muchos, pero ¿hay algún poema así de cabecera que... Porque sé que te gusta mucho, porque he investigado por ahí, y sé que te gusta mucho Perrin Ferrer. Entonces, no sé si... Perrin Ferrer tiene un libro que me influyó en un momento dado, no te diré mucho y tal, pero sí es verdad que en un momento dado es Ar del Mar. Sí, Ar del Mar es y le dedicaste un poema. Sí, cierto. Y Ar del Mar además es un libro, no solamente es un libro muy bello, es un libro genial, sino que el propio, por el contenido, pero es que ya desde el propio título dices, bueno, Ar del Mar, sí, Ar del Mar, lo que hablábamos un poco antes, el mar es un absoluto, el mar es un catalizador, el mar por otra parte es un factor de equilibrio, el mar es una metáfora de lo más espiritual, porque es una imagen del absoluto, porque todo no sé qué, si Ar del Mar la hemos fastidiado, hasta que sabes. Entonces, Ar del Mar. Pero hay otro libro que también tiene absolutamente que ver con el mar, que fue un libro que a veces era en la juventud y que también he recuperado un poco ahora y que le he dedicado también más de un poema, que es El cementerio marino de Paul Valéry, ¿sabes? Paul Valéry es un poeta muy metafísico, bueno, a veces algo críptico, a veces tal, pero en la juventud ya te digo me influyó mucho y tal, y sobre todo porque ahí se da, en el cementerio marino precisamente se da esa asociación del mar y la muerte, ¿no? El mar y la muerte, ¿no? Es la misma imagen o es la misma metáfora que también me impactó durante mucho tiempo y tal, pero más poemas, claro, o sea, que ha habido a lo largo de la vida, imagínate, ¿no? ¿Y qué hace una persona que ama tanto el mar en Madrid? Claro, ¿Cómo por eso sobre... te digo, es todo ficticio, ¿no? Es todo pura literatura, o entonces en el mejor de los casos plástica también, ¿no? Que es todo mentira, ¿no? ¿Cómo sobrevives? Así que sí, porque además es que hasta hace unos años yo iba con frecuencia. Yo iba con frecuencia al mar, al norte, ¿Dónde, al por mar. curiosidad? Al norte. Al norte, sí. Y además un sitio que cuando yo era... Voy a delatarme, ¿no? Un sitio que es Laredo, en Santander, que cuando yo era jovencito era un sitio todavía muy virgen, todavía muy inexplotado y tal, porque conservaba toda la arquitectura del 19, los chalés, las alamedas eran alucinantes porque estaban casi salvajes, no sé si lo conoces. Sí, lo conozco. Y es un sitio que ha ido degradándose. Primero se convirtió en un sitio tremendamente turístico, pero claro, la última faena gorda ha sido que el puerto, la pequeña dársena del puerto pesquero que tenía Laredo al lado de la atalaya, tal, pues eso lo han
hecho una especie de macropuerto al modo de los puertos del sur, y claro, esperando yo creo que con la misma cultura esa del pelotazo que hemos vivido y tal, intentando hacer ahí el gran negociazo, y yo creo que eso ha sido un fracaso, ¿no? Un fracaso Sí. del caso de Laredo. El caso es que ha pasado, pues que se han cargado literalmente el paisaje de la Atalaya, que era yo donde yo me bajaba todos los veranos, ¿no? A A escribir admirar sobre el el mar, mar, ¿no? A ¿no? mirar el mar y a escribir sobre el mar. Es bonito que hables de Laredo porque la gente puede decir, bueno, tendrás referencias al mar, sí, ya sabemos que como metáfora de otras cosas, pero que menciones, porque eso gusta mucho, ¿no? Saber dónde el poeta, los lugares, ¿no? Yo que soy gallega y vengo de la cultura celta, el lugar es muy importante. A partir del lugar se crea todo y no es lo mismo estar en un sitio que estar en otro. Y lo que dices que pasa en Laredo está pasando también en San Censo, por ejemplo, lugares que tenían ese punto, ¿no? tan mágico de territorio inexplorado, que ibas tú también a explorar, ¿no? Que al final la palabra es un poco eso, ¿no? Tienes que explorar para conseguir las mejores cosas. Y te quería preguntar sobre tu labor como coordinador en el grupo de poesía del Círculo de Bellas Artes. Quería que me contaras qué es así lo más curioso que has vivido o qué es lo mejor de este encuentro que hacéis. Eso ha sido para mí, en mi caso, ha sido realmente un acicate verdadero, un motor, porque yo creo que estoy ahí desde 2001, a partir de 2005, efectivamente como coordinador, un poco haciendo esa tarea, y he escrito lo que no hubiera escrito, yo creo, de no haber estado ahí, ¿no? Porque de alguna manera el grupo del Círculo de Bellas Artes pasa por ser lo que me congratula, pasa lo que me satisface, pasa por ser un grupo crítico, un grupo donde se hace comentario constructivo, donde no simplemente se leen los poemas, sino y por tanto donde se aprende. Entonces ha cambiado muchísimo a lo largo del tiempo, han pasado por ahí cerca de 100 autores o quizá alguno más incluso, de todo tipo. Y entonces te diría que lo que más valoro de esa experiencia, que ya es larga, porque ya son una pila de años, pues es mi propio aprendizaje, ¿no? Mi propia evolución. Si es que ha habido, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Y luego pues todo ese contacto con un montón de gente, y pues eso que te da ese ascendiente y te da también te exige un poco esa capacidad de actividad y te mantiene un poco despierto, ¿no? Te mantiene un poco despierto. ¿Y qué hay que hacer para entrar en este grupo? Pues el Círculo de Bellas Artes es una institución que, siendo muy, muy cultural, porque realiza una actividad muy cultural, pero rentabiliza los espacios y se gestiona además, porque en un momento dado estuvo casi en quiebra o prácticamente en quiebra, y algunas instituciones reflotaron y afortunadamente pues ahora yo creo que funciona bien. Quiero decir con eso que ese grupo de poesía tiene el privilegio de poder organizar simplemente por esa proximidad en calidad de socios, por supuesto, todos de la institución, tenemos un poco el privilegio, te decía, de poder organizar recitales en las salas del propio círculo, de hacer un programa semanal de radio, o sea, hay una serie de actividades. Hay una serie de ventajas, ¿no? Entonces, pues hay una serie de ventajas ahí, yo creo que importantes, ¿sabes? Y bueno, como... Sí, se entiende perfectamente la necesidad de monetizar el espacio para poder seguir disfrutando de este tipo de contenido. Bueno, además, creo que he visto por ahí los precios y tampoco son unas idas de olla, o sea que son bastante asequibles dentro de que, bueno, pues que a veces hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Por la cultura y por lo que realmente nos gusta. Y te quería preguntar porque al anterior invitado le dije que ibas a venir y entonces le dije que, bueno, que le preguntarías a Alfredo Piquer, ¿no? Y me dijo que si crees que te podrías tomar una copa con él, es Yelu Blasin, autor del Último Aliento, con Huerga y Fierro Ediciones, y bueno, autor de una obra que a mí me parece maravillosa, que es un tratado de psiquiatría. O sea, Yelu tiene una historia muy interesante porque después de sufrir un desamor se empapó el tratado de psiquiatría de Oxford porque creía que tenía todas las enfermedades que salían, ¿no? Y entonces a partir de ahí hizo su tratado de psiquiatría poético.
Y entonces él me decía, bueno, pues yo le preguntaría a Alfredo si se tomaría una copa conmigo y si cree que podríamos colaborar en algo juntos. O sea que bueno, creo que podéis hacer otro tratado, ¿no? De otra cosa, porque Yelu es muy dado a este tipo. Y bueno, no sé si has pensado, porque antes, fuera de cámara, le he chivado a Alfredo que le iba a hacer una pregunta, o sea, que le iba a preguntar qué le preguntaría al próximo invitado o invitada. Y no sé si lo has pensado o lo quieres meditar todavía un poquito. Porque... Bueno, pues mientras tanto, si te parece bien, ¿nos lees algún poema, el que más te guste? Venga, pues, a ver, el que te apetezca, que la gente lo escuche con tu voz y tu tempo. Y se arde el mar, no quedará siquiera su consuelo sosegado y eterno, su oscuridad final de trágico destino ineluctable. Y si arde el mar consumará la ausencia, su corrupto silencio, se arruinará la digna arquitectura ensombrecida de la muerte. No habrá himnos, ni cantos, ni permanencia de ninguna memoria, tan solo el asco, la amargura en la espera de su anónimo lecho de légamo abrasado. Porque si el mar silencia y evapora su palabra de espuma, no quedará sino la sed eterna, ácida, blanquecida y estéril, esta sed de último amor que no se calma, esta brutal nostalgia de oleaje. Precioso, precioso. Bueno, a mí es que todo lo relacionado con el mar también es muy importante para mí, la verdad. Y tengo una historia muy curiosa que contarte sobre el mar, porque a mí en las entrevistas me gusta que se conviertan en unas charlas. Y es que resulta que uno de mis apellidos es Mariño, y Mariño en Galicia es un apellido bastante común, pero aparte hay una leyenda que dice que los mariños son los descendientes de las sirenas. Y en ella hay una leyenda muy interesante ahí que, bueno, estoy también explorando. Y como sé que a ti te gustan mucho las leyendas y la mitología, ¿no? Tienes muchas referencias a la mitología clásica. Te quería preguntar si también tienes muchas referencias a la figura de la musa. ¿La figura de la musa? De la musa. De la musa. Pues no demasiadas. Claro. Porque la musa O sea, ¿cómo tratas el tema del objeto, digamos, el objeto amado? Sí, ¿cómo lo tratas? Porque sí que es cierto que en tu poesía pues hay mucho del mar, ¿no? Pero también hay poemas muy amorosos. Sí. Y entonces, no sé, me gusta mucho preguntar cómo se trata el amor o cómo tratas a el sujeto, en este caso, digamos, que te inspira, si eso está motivado por una especie de musa o persona a la que tú escribes, o te da exactamente igual, a veces no son experiencias tuyas. ¿Cómo gestionas esto? Claro, no da igual, efectivamente. ¿Por qué la musa es femenina? ¿Por qué se habla de musas? Porque se podría hablar de musas o de musos, ¿no? Evidentemente, pues tal. Bueno, porque desde el punto de partida de la mitología, pues las musas son femeninas, ¿no? Tal. Pero eso se convierte en una especie de constante, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? También un poco de... Entonces, y en esa medida, ¿la musa quién es? Pues efectivamente la que te motiva la memoria de una experiencia afectiva o de tal, bueno, pues ¿cuáles son las motivaciones de la poesía? Que duda cabe que las grandes palabras, ¿no? El amor, la muerte, ¿no? Borges lo decía mucho más mejor que yo, es decir, Borges hablaba de las grandes líneas en literatura, porque la poesía en definitiva es comunicación a nivel existencial, a nivel profundo, y en esa medida es lenguaje común de todos los hombres, vaya, de la humanidad. Y entonces, ¿cuáles son los grandes temas existenciales? El amor. Bueno, pues en esa medida, pues la musa se identifica con esa experiencia afectiva, con esa experiencia sentimental, pues en la poesía, pues qué duda cabe tantas veces, ¿no? Y en esa medida, pues en mis poemas yo creo que está presente esa
¿sabes? En tantas ocasiones, estaba acordándome de un poema que escribí que hablaba precisamente de las 9 musas, un poco y digo, las musas, ¿sabes? Escrito sobre las musas, digo, sí, pero que duda cabe que las 9 musas son una sola, a lo mejor, o son musas muy concretas, o es una musa muy concreta, o son más de una, pero son musas muy concretas, ¿no? Y eso motiva el poema, claro. Hay gente que dice que si eres verdaderamente poeta, si tu talante, si tu inspiración es verdaderamente poética, no entro en el tema si hay inspiración, si no lo hay, tal, pues debes ser capaz de escribir sobre cualquier cosa. Escribiría un poema sobre una silla, por ejemplo. Yo personalmente no, es decir, alguien me decía una poeta impresionante, buenísima, que es Carmen Rubio, lo menciono, y me decía, tienes que preguntar a cualquier objeto qué es lo que piensa, qué es lo que siente, qué es lo que tal, por qué está ahí, tal. Sí, es verdad. No tengo tanto esa capacidad y entonces hay cosas de las que no sería capaz de escribir. En esa medida, pues, las musas o la inspiración es una o viene desde algunos lados, no desde todos, ¿no? Tal vez porque no tengo el suficiente talante poético, la suficiente capacidad, porque no me he enrollado aquí de malamero para hablar sobre las musas, ¿no? No, está muy bien. A mí uno de los poemas más bellos, ¿no?, de mi adolescencia, que yo leía, bueno, pues creo que como todos los adolescentes leía mucho a Becker, y uno de los poemas más bellos es este poema de Becker en el que dice que está esperando a una mujer que nunca llega. A mí eso me parece un tratamiento del tiempo y de la musa maravilloso, porque al fin y al cabo no te está tratando ninguna musa, sino que te está diciendo eso, ¿no? Qué terrible, como muchas veces esperamos ese motor o ese algo en la vida que nunca nos llega y miras el reloj y sabes que no va a llegar, ¿no? Porque como quien espera Godot, ¿no? Y sí que me interesa mucho el tema de la musa, porque al fin y al cabo, bueno, es una referencia que se ha quedado un poco así relegada a lo femenino, y sí que creo que podemos darle la vuelta, ¿no? Y explorar un poco qué hay de femenino en la musa, ¿no? Ahora estoy investigando mucho sobre el concepto del tiempo, porque el concepto del tiempo, Saturno, tú que eres una persona muy leída, ¿no?, en las cosas clásicas, Saturno es un concepto del tiempo masculino y patriarcal. En cambio, el tiempo, tal y como se concibe desde lo femenino, se concibe desde los ciclos, desde las ondas, desde los mandalas. Entonces, es muy interesante el pensar que si queremos reconvertir lo que pensamos del tiempo, también tenemos que reconvertir a ese Saturno y empezar a hablar de un tiempo no en lo horizontal, sino en lo vertical. Es una idea de transformar, ¿no? Transformar las referencias antiguas en otra cosa, que yo creo que de ahí, si tiramos para la física, que la poesía y la física están muy unidas, vienen las investigaciones de Einstein y del tiempo, y seguramente de tus poemas y de tus referencias clásicas, que hay personas que pueden decir, bueno, una referencia clásica no todo el mundo la entendería, puede partir una nueva concepción del mundo a partir de lo antiguo. ¿Y crees que todo el mundo podría entender esas referencias clásicas que tú tienes? O sea, ¿crees que, por ejemplo, si tú leyeras este poema, no sé, a alguien, ahora mismo estamos cerca de Ciudad Universitaria, y si pasas a un estudiante y le leyeses un poema, ¿crees que lo podría entender? No del todo, creo que no del todo. A lo mejor entendería algo, siempre decimos, bueno, decía, no lo digo yo, lo dijo, no sé, fue precisamente Valéry, ¿no? Es decir, cuando un creador que hace su obra, entonces ya no le pertenece, ¿no? Entonces cada uno es... pero sí es verdad que por lo menos el poema, el cuadro, tiene que ser capaz de escoger si sugiere emoción o si sugiere algo, pues fabuloso, ¿no? Aunque no sea exactamente lo que lo otro dice. Entonces, eso por un lado, ¿no? Eso por un lado, que muchas veces tantos poemas o tantos, hablando de obra plástica, necesitan al lado un libro de instrucciones. El libro de instrucciones lo decía Bruno Munari, ¿no? Lo decía, el libro de instrucciones tantas veces lo tiene solamente el autor, con lo cual dice, bueno, también usted se lo va a leer relativamente, porque siempre tiene que ser capaz de comunicar. Pero eso también es un reto. Ahora bien, sí, es un reto, pero siempre y cuando no sea
en un 90% ininteligible, entonces ahí, ¿sabes? A mí me pasa con la nueva temporada de Twin Peaks de David Lynch. No entiendo nada. Pero que duda cabe que se puede entender parcialmente un poema aunque haya unas referencias culturales que no se entiendan. Ahora, del todo, entenderlo del todo, pues hombre, te estás perdiendo muchos guiños, te estás perdiendo referencias, te estás perdiendo Pero al cosas, final la ¿no? emoción yo creo que entra, ¿no? A veces me han calificado de poeta culto, no lo soy para nada, es decir, quiero decir, bueno, hay una cierta cultura, sí, no voy a decir que no, y no me molesta que me tilden de eso, pero creo que la cultura tiene que ser un armazón, tiene que ser una estructura interna, no una fachada. A lo que voy, Alfredo, Sí, es a perdón. que a ti esto te sale espontáneo. Porque no, Sí, no joder. estás buscando, claro, a lo que voy es eso, que no, tú no estás buscando la referencia, tú no estás diciendo, voy a poner aquí a Artemisa porque, claro, porque al final... Bueno, hay algo de eso también, Pilar, es decir, ¿pero por qué? Porque un poco tienes en tu contenido interno, tienes esas referencias, y entonces tienes cierta capacidad de asociación, digo yo, Claro, como tanta gente. pero te sale porque Entonces, las tienes ya y te salen masticadas. un poco, ¿no? Entonces estás pensando, pues yo qué sé, estoy hablando de un beso, por ejemplo, estoy hablando de un beso. Pues ¿qué me viene a la cabeza? Pues me vienen a la cabeza desde las películas de, yo qué sé, de, no sé, Desayuno con Diamantes, hasta la Dolce Vita, hasta, yo qué sé, los cuadros de Klimt, o no sé, ¿sabes? O sea, todas esas referencias, o las esculturas del barroco, o yo qué sé, es decir, hay una serie de tal. Bueno, es lícito cascarlo ahí, meterlo, ponerlo, incrustarlo Claro. en el poema. Claro que sí, ¿no? Por Claro que supuesto. sí, ¿no? He descubierto últimamente una poeta que recomiendo encarecidísimamente, que es Aurora Luque, y que es una mujer que escribe fabulosamente bien y es muy cotidiana, pero a la vez tiene una hondura y tiene una cultura impresionante, ¿no? Me identifico mucho con lo que escribe, ¿no? Bueno, pues qué duda cabe que esas referencias salen un poco solas, ¿sabes? Es a lo que Aunque me de algún refiero. modo, si las introduces en el poema es porque las tienes de alguna forma. Claro, a lo que me refiero es que tú ya las has cultivado y entonces te salen, ¿no? Pasa con Alana Portero, una poeta muy interesante de Harpolibros, que a ella también le salen, no tiene muchas referencias clásicas en La habitación de las ahogadas, pero salen naturalmente. A mí también me pasa. No tengo tantas referencias clásicas como tú, pero las tengo. Tengo muchísimas referencias, por ejemplo, a la Biblia, pero porque el primer libro que me leí cuando era pequeña fue la Biblia. Entonces eso está ahí. Siempre me han gustado mucho las diferentes religiones, entonces enseguida me sale. Y bueno, creo que es importante aclarar eso, ¿no? Que quizá no es algo deliberado, aunque tú sí trabajas el poema, ¿no? Y lo trabajas, y lo sé porque he leído otras entrevistas tuyas, entonces no te lo voy a preguntar, pero sé que eres de las personas que trabaja el poema. Cuando era joven pensaba que el poema tenía que salir de una tacada, porque si no, no valía. Es decir, no tenía esa especie de carácter de espontaneidad, de autenticidad, de verosimilitud. Pero claro, ahora opino todo lo contrario. Es decir, ahora Crees que hay que trabajarlo. Creo que hay que trabajarlo, ¿no? Entre otras cosas porque a lo mejor es ahora cuando no sale de una tacada, ¿no? Claro. Entonces tienes que trabajarlo, quieras o no, ¿no? Pero porque pienso que sí, que hay que trabajarlo. Genial, Alfredo, pues si te parece, lo dejamos aquí, Perfecto. a no ser que se te haya ocurrido una pregunta para el próximo invitado, pero bueno, si no, os recomendamos, vuelvo a repetir los títulos: Mar sobre este altar, de Ediciones Vitruvio, Memoria de naufragios, de Legados, por aquí, y Tu oscuro nombre, de Cuadernos del laberinto. Os recomendamos muchísimo a Alfredo Piquer Garzón, y bueno, pues hasta la próxima entrevista. Bueno, muchas gracias.